Resistir las tinieblas es la preparación para la gran luz. San Juan de la Cruz. La mayor parte de nuestras vidas son continuas búsquedas de placer sensoriales. Cada vez que pensamos que hemos encontrado una satisfacción duradera, no tardamos en necesitar más gratificación para calmar el dolor de un vacío incomprensible que parece imposible de llenar. Buscamos el placer y evitamos el dolor. La mayoría de nosotros nos quedamos atrapados en ese ciclo hasta la muerte. Sin embargo, algunas personas van más allá del ciclo, como los místicos españoles Juan de la Cruz y su mentora Teresa de Ávila. Según Juan y Teresa, el ser humano tiene un anhelo innato de plenitud. Esta plenitud no puede alcanzarse con los placeres mundanos. Por eso, en lugar de ello, debemos ir hacia nuestro interior, alcanzar el núcleo interno de nuestra alma, en el que se oculta lo divino. A través del despertar espiritual, adoptamos una percepción diferente de la realidad. Nuestra situación se aclara. Saber que nuestra forma de vida pasada nunca llena el vacío, sin saber a dónde dirigirnos a continuación, puede dejarnos sumidos en la desesperación. Según Juan y Teresa, debemos pasar por una transformación que ocurre en la oscuridad de nuestro inconsciente para alcanzar la luz. Esta misteriosa y confusa experiencia transitoria se llama la noche oscura del alma. Después de su intento de encontrar a Dios en las cosas mundanas, Juan de la Cruz habló de Dios como nada, lo que significa que nuestros sentidos no pueden percibirlo y nuestras mentes no pueden captar su sabiduría. A diferencia de la típica descripción cristiana de Dios, que es la de un poderoso hombre barbudo en el cielo, el Dios de Juan es místico y escurridizo. Esta observación se asemeja mucho a lo que los taoístas llaman Tao, que es una fuerza indefinible e incomprensible que no puede ser comprendida por el intelecto humano. Juan de la Cruz fue aprendiz de la monja carmelita Santa Teresa de Ávila en la España del siglo XVI. Ambos estaban profundamente preocupados por la unión entre el alma y lo divino, y ambos experimentaron un periodo oscuro en sus vidas, durante el cual tuvieron lugar sus propias uniones. Juan y Teresa descubrieron estos viajes como dinámicas aventuras amorosas, llenas de pasión y emoción. En su poema titulado La noche oscura del alma, Juan narró esta unión y citó: «En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que el corazón ardía. Arquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, en mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía, quedé y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado, entre las azucenas, olvidado». Fin de la cita. Aunque la noche oscura del alma tiene sus raíces en el cristianismo, no se limita solo a los cristianos, más bien es un fenómeno espiritual que puede darse en todo el mundo, independientemente de su religión. Podríamos llamarlo una depresión espiritual, o un viaje hacia la unión divina que tiene lugar en la sombra o en nuestra esencia. Ocurre en las regiones del alma que no podemos ver ni comprender. Esto dice el maestro Eckhart Tolle sobre la experiencia de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, yo también he experimentado. Es un término que se utiliza para describir lo que podría llamarse un colapso de la percepción del sentido de la vida, la irrupción en tu vida de una profunda sensación de falta de sentido, y el estado interior en algunos casos está muy cerca de la depresión. La noche oscura del alma a menudo tiene que ver con lo que convencionalmente se llama depresión, pero es básicamente una sensación del vacío o falta de sentido.
y a veces la desencadena algún acontecimiento externo, alguna catástrofe quizás a nivel externo, exterior más que interior. La muerte de alguien cercano puede desencadenarlo, sobre todo la muerte prematura. Por ejemplo, si muere un niño, o si habías construido tu vida y le habías dado un sentido a tus actividades, tus logros, hacia dónde vas, lo que consideras importante. Ese significado que le habrías dado a tu vida por alguna razón se derrumba. Puede ocurrir si sucede algo que ya no puedes explicar, algún desastre que parece invalidar el sentido que tu vida tenía antes. En realidad lo que se ha derrumbado es todo el marco conceptual de tu vida, el significado que tu mente le había dado. El resultado es una sensación de oscuridad, un lugar oscuro. Muchos hemos entrado en eso, en ese lugar oscuro durante un tiempo y luego salimos de ahí. Existe la posibilidad de salir de ahí. Puedes salir de ahí a un estado transformado de conciencia en la vida que vuelve a tener sentido, pero ya no es un sentido conceptual que puedes explicar necesariamente. A menudo es desde la noche oscura del alma donde la gente despierta de su sentido conceptual de la realidad, que se ha derrumbado. Despiertan algo más profundo que ya no se basa en conceptos mentales, un sentido más profundo de propósito o conexión con una vida mayor que ya no depende de explicaciones ni nada conceptual. Es una especie de renacimiento. La noche oscura del alma es una especie de muerte por la que pasas en esta vida. Lo que muere en la noche oscura del alma es el sentido egoico del yo. Y por supuesto si la muerte siempre es dolorosa, pero allí no ha muerto nada real, solo es una identidad ilusoria. Ahora bien, es probable que algunas personas que han pasado por esta transformación hayan pasado por la noche oscura del alma y hayan descubierto que de ahí surgió un nuevo yo, que no era un yo no conceptual, sino un ser más profundo, la conciencia despierta. Y de alguna manera mirando hacia atrás, se dieron cuenta de que tenían que pasar por eso. No todo el mundo, por supuesto, tiene que pasar por eso, pero algunas personas lo hacen. E incluso en algunas tradiciones espirituales intentan recrear la experiencia de la noche oscura del alma para provocar un despertar espiritual. Eso fue probablemente parte de las llamadas escuelas de misterio de la antigua Grecia y Egipto, que fueron diseñadas, incluso sobrevivieron en la época romana, escuelas de misterio y con rituales y así sucesivamente. No sabemos mucho al respecto porque se mantuvieron en secreto. Es una tradición, pasabas por un periodo prolongado de tiempo en la oscuridad, a veces incluso en un lugar parecido a un ataúd en completo aislamiento y oscuridad. Se trata de un intento, diría yo, por parte de alguien que ha pasado por la noche oscura natural del alma, de recrear la experiencia de una forma más artificial, de experimentar realmente esa oscuridad total en la que las cosas se desmoronan. ¿Hasta qué punto funciona cuando no es una experiencia natural, sino una experiencia creada? ¿Para cuántas personas funcionó y realmente produjo un despertar y un colapso del yo creado por la mente? No conozco la respuesta, pero debe haber funcionado hasta cierto punto porque la tradición continuó durante mucho tiempo. En la mitología hablan de cosas similares a veces descritas como el viaje nocturno o también el descenso a los infiernos. Todas apuntan a la misma experiencia que no es negativa en última instancia. Solo parece negativa cuando estás en ella, pero forma parte de un propósito mayor, es parte del despertar. Esto no es para todos y no tiene por qué serlo, pero a menudo forma parte del proceso de despertar. La muerte del viejo yo, el nacimiento del verdadero yo. Así que una vez que sepas eso, si llegara o si incluso estuvieras en medio de ello ahora, cuanto más te rindas, más rápido pasarás por ello. Rendirse no significa no juzgar más. Aceptas lo que sea que experimentes en ese momento, pero como he dicho, no todo el mundo tiene que pasar por eso. Para mucha gente el proceso de despertar empieza y comienza sin eso. A veces, incluso después de que comience el proceso de despertar, puede que siga ocurriendo y que finalmente lo atravieses, pero no pasa nada. Deja que la vida haga lo que sabe hacer. No necesitas buscarlo y no necesitas recrearlo de alguna manera artificial. Así que no te encierres en una habitación oscura durante días, es poco probable que funcione, es innecesario. La primera lección del curso de milagros dice: nada de lo que veo en esta habitación significa nada. Y se supone que tienes que mirar alrededor de la habitación a lo que sea que estés mirando y decir: esto no significa nada, esta mesa no significa nada, esta mano no significa nada. ¿Cuál es el propósito de una lección como esa?
Bueno, es un poco como recrear lo que puede suceder durante la noche oscura del alma, que es el colapso de un significado hecho por la mente, el significado conceptual de la vida. El curso de milagros en la lección 1 es una renuncia voluntaria al significado hecho por la mente humana que se proyecta y pasas voluntariamente a decir, no sé lo que esto significa, esto no significa nada. Limpias el tablero. En la noche oscura del alma, todo se derrumba. Y en algunas tradiciones espirituales se te anima a renunciar a tu realidad conceptual. Y así se supone que llegas a un lugar conceptual, se podría decir sin sentido, o se podría decir un estado de ignorancia donde las cosas pierden el significado que les habías dado, que era todo condicionado y cultural y así sucesivamente. Entonces se puede contemplar el mundo sin imponerle un marco de significado creado por la mente. Así, la noche oscura del alma es una experiencia inconsciente con consecuencias conscientes. La tragedia de la unificación entre nosotros y lo divino, según Teresa, es que no nos damos cuenta de quiénes somos y de lo que queremos. Cegados por los placeres mundanos, las cosas que nuestros sentidos pueden percibir, no es de extrañar que muchas personas no vayan más allá de la búsqueda de su gratificación sensual. Es perfectamente posible vivir la vida yendo de un placer a otro y encontrar una sensación de plenitud al hacerlo. Sin embargo, algunos sienten que hay un vacío que busca ser llenado, lo que no puede hacerse con nada de lo que el mundo exterior tiene para ofrecer. Tal vez pensábamos que el dinero era la respuesta, pero después de hacernos ricos descubrimos que no es así. Lo mismo ocurre con el estatus y la fama, que son como mucho sustitutos temporales que no aportan una satisfacción duradera. Ni siquiera las relaciones y los amores románticos gratifican nuestro corazón como esperábamos. Según Gerald May, autor del libro La noche oscura del alma, algunas personas incluso parecen haber nacido con esta conciencia. Cito, crecen intentando ajustarse a los valores y esfuerzos que los rodean, pero de algún modo sus corazones nunca están en ello. Tienen una profunda conciencia de que la plenitud no puede encontrarse a través de la adquisición y el logro. A menudo se sienten inadaptados por el amor diferente, profundo e inacible que sienten en su interior. Fin de la cita. Otras personas, a veces incluso en la vejez, son golpeadas por una repentina claridad, dándose cuenta de que la vida no es lo que parece. Un ejemplo de este pequeño despertar que cambia la vida es el concepto de tomar la píldora roja, derivado de la película Matrix. Tras tragar la píldora roja se levanta el velo y vemos la realidad tal y como es. Por supuesto podemos optar por volver a conectarnos a Matrix, pero nunca experimentaremos la realidad de la misma manera que cuando vivíamos en una feliz ignorancia. La alegoría de la caverna presentada por Platón nos enseña que no podemos dejar de ver lo que hemos visto. Así que tras el despertar, podemos elegir volver a la rueda de los placeres sensoriales, pero siempre estaremos lúcidos sobre la vacuidad de esta búsqueda. Sabemos que es falsa y por lo tanto no podemos disfrutarla e incluso empezamos a resentirla. La experiencia de la zona gris entre lo mundano y lo divino, la gran incertidumbre que conlleva, forma parte de la noche oscura del alma. Como hemos perdido la fe en las viejas ideas y creencias, experimentamos un debilitamiento de la voluntad. Esto se manifiesta como una pérdida de apetito en las cosas que solíamos disfrutar. Sabemos que esas actividades nos impiden alcanzar algo que no podemos explicar intelectualmente, pero que sin embargo deseamos. Hagamos lo que hagamos, siempre sentiremos la atracción en una dirección determinada sin saber exactamente por qué ni a dónde nos lleva. Cuanto más intentamos revivir viejas experiencias y reavivar el fuego de lo que una vez disfrutamos, más inútil nos parece todo. Por eso, para muchas personas, volver atrás no es una opción. Deben seguir adelante. ¿Pero cómo? ¿Y hacia dónde? ¿Debe hacerse mediante la oración? ¿La práctica de la meditación? ¿O tal vez mediante terapia o quizás abrazando algún tipo de sistema de creencias religiosas? Por desgracia, no podemos intervenir en el proceso, aparte de aumentar la conciencia, sentarnos con ella y aceptarla. El más puro sufrimiento lleva y trae consigo la más pura comprensión, escribió Juan de la Cruz. Así pues, podríamos contemplar la naturaleza de lo que nos ocurre, que según Juan y Teresa es el movimiento inconsciente hacia lo que más desea nuestra alma, el amor. Según su teología, los seres humanos tenemos por encima de todo un profundo deseo de amar.
y este amor puede dirigirse a los demás, pero también a Dios. Por lo tanto, la unión que llega a través de la noche oscura del alma gira enteramente en torno al amor. Es el amante buscado, la unión con el amado, que es lo divino. Y lo divino está en todo y en todos. Cuando nos unimos, nuestro vacío se llena. Teresa, por ejemplo, como monja cristiana, experimentó un periodo de 20 años plagado de confusión y autodesprecio respecto a su credo. Según May, estaba muy apegada a las opiniones de los demás y a cómo le percibían como persona religiosa. Pero cuando por fin se rindió a Dios, soltó esos apegos junto con todas las ideas y opiniones de sí misma y de los demás. Se sintió liberada. La noche oscura del alma es un proceso de desprendimiento del ego. Inconscientemente nos desprendemos de conceptos que nos impiden llegar a ser lo que realmente somos. Es un proceso de ceder el control y volverse receptivo en lugar de estar a la defensiva. Durante la noche oscura del alma estamos perdiendo lo que pensábamos que éramos, sin habernos convertido todavía en lo que se supone que debemos ser. Estamos en medio. No podemos volver atrás, pero el camino que tenemos por delante es oscuro y desconocido. La elusividad de lo que ocurre en el fondo de nuestras almas provoca una gran confusión. Sentimos que algo no va bien, pero no podemos comprender qué realmente es. Esta experiencia puede ir desde la conciencia tranquila hasta la depresión profunda y la desesperanza, por lo que no va necesariamente unida al dolor. Sin embargo, lo frustrante de la noche oscura del alma es que no hay forma de controlar lo que no podemos comprender. No podemos combatirlo ni intervenir en su funcionamiento. Así pues, por lo que respecta a Juan y Teresa, lo único que podemos hacer es aguantar, y antes de que nos demos cuenta, amanecerá. Como describió Juan, me abandoné y me olvidé de mí mismo, recostado mi rostro sobre mi amado. Cesaron todas las cosas, salí de mí mismo dejando mis preocupaciones olvidadas entre los lirios. Finalmente escuchamos qué opina el Dr. Joe Dispenza sobre el proceso de la noche oscura del alma que vivió durante la lesión de su columna que desencadenó el gran movimiento del que hoy hace parte. Pasé por una noche oscura del alma esas primeras 6 semanas. Cuando estás en una noche oscura del alma te das cuenta de que nadie tiene las respuestas a tu vida excepto tú, y nadie sabe lo que es ser tú porque no son tú. Puede que ni siquiera les preguntes porque te van a dar su experiencia en lugar de la tuya. Así que cuando me estaba frustrando e impacientando y perdiendo la calma, me di cuenta de que mi enfoque empeoró. Pero cuando empecé a tener los pies en la tierra y empecé a confiar de verdad, y empecé a rendirme y a jugar con ello un poco más, quería llegar desde el principio de mi ensayo de reconstruir mi columna vertebral hasta el final, sin tomar un giro en la salida equivocada. Y así, todos los momentos que había estado practicando eran los momentos en los que realmente estaba cambiando. Si todos esos momentos me llevaron a ese momento en el que empecé, y fui hasta el final, y cuando terminé fui capaz de mantener mi concentración, no divagué en ninguna parte de mi mente, y había una sensación física en mi cuerpo que se sentía bien. Me sentía conectado, me sentía como si supiera lo que estaba haciendo, estaba funcionando. En el momento en que tuve esa conexión, desde ese punto en adelante, cuando empecé a notar los cambios que tenían lugar en mi cuerpo y fuera de mí, empecé a prestar atención a lo que estaba haciendo dentro de mí, pero ahora lo hacía con más pasión, tenía impulso, estaba conectado. Es como todo trabajo que haces. Entrenar para cualquier cosa es el principio, es un proceso muy duro, pero luego cuando empieza a ser más fácil y empieza a ser más divertido, empiezas a disfrutarlo y eso es lo que me pasó. Empecé a esperar mis meditaciones. No podía esperar para volver allí y refinarlo un poco más. Era solo mi mundo, no tenía a dónde ir. No podía entrenar, no podía hacer nada. Estaba tumbado boca abajo y trabajando conmigo mismo. Fue un gran momento, aunque muy difícil, pero aprendí mucho sobre mí mismo y mucho sobre el proceso de curación en el camino. No soy un tipo tradicional que toma cosas de cualquier religión, tradición o cultura. Soy un científico. Y creo que la ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo. Creo que la ciencia desmitifica lo místico. En el momento en que empiezas a hablar de religión o tradición cultural, divides al público, pero la ciencia crea comunidad. Entonces, combinas la física cuántica con un poco de neurociencia, un poco de neuroendocrinología, un poco de psiconeuroinmunología, un poco de epigenética.
Todas estas ciencias apuntan a la posibilidad, pero no de una manera intimidatoria, sino de una manera simple. Por lo tanto, las meditaciones que enseñamos no son meditaciones donde te vas a sentar y contemplar tu ombligo. No es solo eso lo que hacemos. Estamos basados en la ciencia. Sabemos qué palabras, qué cosas, qué actividades crean más coherencia en el cerebro y el corazón. Sabemos qué es lo que se necesita para alterar los estados de una persona. Lo hemos medido miles y miles de veces. Entonces, en nuestras meditaciones empezamos diciéndole a todos: mira, ya sabes cómo hacer eso, solo que lo olvidaste porque estás demasiado ocupado y distraído. La mayoría de la gente espera una crisis o un trauma, enfermedad, diagnóstico o pérdida para finalmente decidirse y cambiar. Tiene que ser una experiencia tan terrible que ya no se sientan ellos mismos, que puedan ver cómo son por primera vez. Todos aquellos que empezaron algo grande en su vida, ¿qué hicieron? Tuvieron una nueva idea. Se hicieron una pregunta como: ¿cómo sería estar sano? ¿Cómo sería ser rico? ¿Cómo sería tener una nueva relación? ¿Cómo sería ser feliz? En el momento en que se hacen esa pregunta, encienden el centro creativo de su cerebro, encienden su lóbulo frontal. Ahora, los lóbulos frontales tienen que ocuparse de crear, por lo que tienen que utilizar las materias primas en el cerebro. Tienen que utilizar los circuitos de las cosas que has aprendido intelectual o filosóficamente y las cosas que has experimentado en tu vida. Mira el paisaje del cerebro y empieza a activar diferentes circuitos, y cuando los unes, obtienes una visión en tu mente que se llama intención. Una persona apasionada que tiene esa visión, el pensamiento en su mente se convierte en la experiencia. Empiezan a sentir la emoción como si ya estuvieran allí antes del evento. Cuando combinas una intención clara con una emoción elevada, estás cambiando tu energía, estás cambiando tu circuito neural, estás cambiando tu química, estás cambiando tu expresión genética. Ya no estás viviendo en tu pasado, en ese momento estás viviendo en tu futuro. Nuestro trabajo consiste en definirnos por una visión de futuro, en lugar de por los recuerdos del pasado. Entonces, ¿qué debes hacer? Escribir las decisiones que tienes para tomar y asegurarte de que las memorizas. Repasar las cosas que tienes que hacer, repasar los comportamientos. Piensa en las experiencias, tus objetivos en este futuro y cómo se siente, y sigue repasándolos. Mantén tu mente consciente en ellos. Ahora lo más importante es revisar los pensamientos que no quieres tener. Tal vez pienses: no puedo, es demasiado difícil, nunca cambiaré, esto no funcionará para mí, es culpa de mi madre, es culpa de mi padre, es culpa de mi ex, no me apetece hacerlo. Sea lo que sea, escribe esos pensamientos y hazte tan consciente de esos pensamientos inconscientes, y nunca más volverás a ser inconsciente o a creer en ellos. Escribe las decisiones que tienes que dejar de tomar. Piensa en las cosas que ya no quieres hacer, los hábitos que tienes que romper, las experiencias de las que tienes que alejarte, que están conectadas con ciertas personas en ciertos lugares, y las emociones que te van a llevar a un denominador inferior. Tienes que ser tan consciente de este 95% de donde vive la mayoría de la gente, que no volverás inconsciente y regresarás al viejo yo. Ese es el trabajo. Ese proceso es lo que todos estamos innatamente predispuestos a hacer. Es solo que tienes que hacer el tiempo para hacerlo, y esa es la clave. La mayoría de gente no quiere tomarse el tiempo. El hecho de que puedas pensar en lo que estás pensando hace que te preguntes quién está observando esos pensamientos. El hecho de que puedas ser consciente de lo que estás pensando significa que no eres el pensamiento. Eres el ejecutor o el controlador de ese pensamiento. Eres la conciencia que está ejecutando ese pensamiento. Entonces, la mayoría de la gente piensa: bien, solo porque tengo un pensamiento significa que es verdad. Eso no es verdad. Solo porque tengas un pensamiento no significa necesariamente que sea verdad. Las emociones, los sentimientos son un registro del pasado. Así que si estás sintiendo las emociones familiares de infelicidad, de indignidad o inseguridad cada día, entonces estás empezando tu día desde el pasado. Y si esas emociones dirigen tus pensamientos y no puedes pensar más allá de cómo te sientes, entonces estás pensando en el pasado, y en la mayor parte de tu día vas a seguir siendo el mismo. El primer paso, sin duda, es dar a la gente la información correcta. Cuanto más conocimiento tengas para entender cómo funcionas y cómo funcionan tu cerebro y tu cuerpo de una forma sencilla, mejor tendrás el manual de instrucciones para cuidar de ti mismo.
Así que a veces sentamos a la gente en nuestros talleres, lo hacen durante un periodo de tiempo. Yo no voy a permitir que se levanten y ¿sabes qué? Van a tener que ir más allá de su miedo, van a tener que ir más allá de su odio, van a ir más allá de sus prejuicios, más allá de su ira. Tienen que superar todo eso y lo que podrás decir es que tienes una persona que lo causó. Bueno, tomemos a esa persona, pongámosle una camisa de fuerza, pongámosle una cinta adhesiva y mandémosla a la luna. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Todavía en algún nivel tienes que hacer algún tipo de cambio sustancial. Así que enseñamos a la gente que el conocimiento es el precursor de la experiencia. La información correcta y la comprensión, entender cómo trabajas y todo eso te va a preparar para una mejor experiencia en tu vida. Ese es el nombre del juego. Una vez que la persona tiene el conocimiento y la información, vamos a establecer las condiciones para que lo aplique. La mayoría de la gente, cuando llega a ese punto de crisis, cuando están enfermos o están desequilibrados o lo que sea, ese es el punto en el que deciden cambiar. Mi mensaje es, ¿por qué esperar? Toma 45 minutos cada día y simplemente escribe las cosas que quieres en tu vida y empieza a sentir las emociones de cómo sucederían. Mira si puedes permanecer en ese estado todo el día. Y si puedes, deberías empezar a ver sincronicidades y coincidencias y oportunidades y puertas abriéndose para ti, porque ya no eres la misma persona. Eso es genial, porque no tienes que ser un físico o un neurocientífico o un académico o un santo, o un sacerdote o un rabino o una monja. Solamente tienes que ser una persona común, al igual que aprendes cualquier habilidad. Una vez que aprendes a hacerlo, se hace más y más fácil. Y eso es lo que quiero para la gente. Hacerlo fácil. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.